Análisis de funciones. Vamos a revisar los 6 ejercicios que ustedes han estado haciendo. Considere las siguientes proposiciones referidas a la gráfica de la función f igual al logaritmo en base a de x. O sea, esta gráfica es la gráfica de la función logaritmo en base a de x. La idea será que estas proposiciones las validemos. Primera proposición. Si es cierto que la base del logaritmo es un número entre 0 y 1. ¿De qué depende esto? Cuando la base está entre 0 y 1, cuando la base toma valores entre 0 y 1 y cuando la base toma valores mayores que 1. Lo vimos en las características. ¿Cuándo toma valores mayores que 1? Cuando sube, cuando es creciente, ¿verdad? Cuando es así, creciente. ¿Cuándo toma valores entre 0 y 1? Cuando la función logarítmica es decreciente. Entonces, vean la función. ¿Será cierto que toma valores entre 0 y 1? Sí, es correcta. ¿Será cierto que la función es creciente? No, es decreciente. Entonces, verdadera, solo la 1 es verdadera. Solo la primera es verdadera. Preguntas aquí. Eso no tenía gran procedimiento, eso era nada más ver y contestar. Siguiente pregunta. Considere las proposiciones referidas a la función exponencial f, donde f va de r a r más, dada por f de x igual a 2 a la x. Si nosotros sabemos que la función a la x es inversa de la función logarítmica, logaritmo en base a de x, entonces observen que si aquí es un 2, y pues aquí en la función logarítmica su inversa llevará un 2, y es lo que está aquí. F es inversa, sí es inversa, nada más vean la propiedad. Cuando no tiene un número creado, ¿verdad? En el logarítmica. O sea, cuando no tiene un número sería un 2 siempre. Cuando no tiene un número es un 10, el logaritmo decimal. 2. La gráfica de f interseca el eje de las abscisas en x. Interseca el eje x, la gráfica de f. F es esta. Esa es una función exponencial que si la grafican, vean que la base es 2, es creciente. Esa función es así. ¿Interseca el eje x? No. ¿Pero no interseca el eje y? No. La gráfica que no interseca al eje x es la de f a la menos 1. Si aquí dijera f a la menos 1, entonces esto sería verdadero. Pero como se refiere a f, es falso. Es falso. Entonces en este ejercicio sería verdadera solo la 1. En este entonces, verdadera solo la 1. Ejercicio 3. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por logaritmo en base a de x. Donde tenemos un punto que es 9,2, es decir, cuando x vale 3, y debería valer 2. Digo, perdón, 9, y debería valer 2. Entonces, yo pensaría en graficar la función exponencial de la siguiente manera. Ustedes saben que la función exponencial siempre toca en el par ordenado 1,0. O sea, ya sabemos este par, 1,0. Si yo graficara el otro, 9,2, 9 andará por aquí y 2 andará por aquí arriba. Entonces pasará por aquí. ¿Qué forma tiene que tomar la función creciente o decreciente para que pase por esos dos puntos? Creciente, necesariamente tiene que hacer así. Es creciente. Yo me doy cuenta con este puntito, ¿verdad? Si es creciente, ¿la base está entre 0 y 1? No, esto es falso.
la base está entre 0 y 1 para los decrecientes. Falso. Y vea lo que pregunta después. La imagen de un medio, yo no sé, aquí tengo un medio está exactamente a la mitad de 0 y 1. La imagen de un medio, ¿qué significa esto? Que está como comparado con 0, que es mayor a 0. O sea, la imagen de un medio es positiva, es lo que están preguntando. Y vea dónde pega la gráfica. Ese valor, no sé cuánto es, pero sí sé que está por debajo del eje, o sea, es negativo. Esta es falsa. Ajá. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna es verdadera. La número 4. Considere las siguientes proposiciones referidas ahora a la función exponencial 3 a la x. Esta función 3 a la x. ¿Será cierto que la inversa de esta función es logaritmo en base 3 de x? Sí, correcto. Esa es la inversa. ¿Será cierto que la gráfica de la función f, o sea, estamos hablando de 3 a la x, 3 a la x es creciente porque la base es 3? ¿Será cierto que interseca el eje y, pero no interseca el eje x? Sí, esto es verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas verdaderas. Ambas son verdaderas. Las características de la función exponencial y logarítmica ya las vimos. En estos ejercicios lo que se está pidiendo es que usted analice la información y, amparado en las características, diga si están correctas o no. Siguiente, ejercicio 5. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f es una función logarítmica. Se sabe que 8,3 es un punto del gráfico. Entonces yo de nuevo hago el mismo toque, trato de graficar esto, ¿verdad? Entonces pongo, este es el eje X, este es el eje Y. Resulta que la función logarítmica siempre toca en 1, en 1,0. Y tenemos un punto que es 8,3. 8 andará por aquí, 3 andará por aquí arriba. Entonces pasa por este punto. ¿Qué forma tiene que tener la función exponencial? Tiene que tener necesariamente forma creciente. ¿Ok? Forma creciente. Entonces, ¿será cierto que la base está entre 0 y 1? Falso. Si la base está entre 0 y 1 es porque es decreciente. Y ya vemos que es creciente. Nunca, bueno, muy pocas veces va a ser decreciente, ¿ah? No, podría ser. Digamos que yo le digo que el punto es 8,-3. El punto andaría por aquí. Entonces, sería más bien decreciente. O sea, cuando es positivo es creciente. Cuando es positivo, el número superior a 1. Es que hay que analizarlo. Porque si, por ejemplo, a ver, si yo, por ejemplo, te digo que es una función logaritmo, si es una función logarítmica, logaritmo en base a de x, y le digo que el punto es 1/2,2. Entonces, vea lo que pasa. Vea lo que pasaría con ella. Estos son los ejes, ¿de acuerdo? Siempre va a tocar en 1, en 1,0. Ahora, si yo le hablo del punto 1/2,2, 1/2 está aquí y 0,2 andaría aquí, entonces sería decreciente. ¿Vio? Decreciente. Ahora, podría ser que yo le diga que más bien es logaritmo en base a de x y que pasa por el punto, digamos, 2,-1. Entonces, cuando usted la va a graficar, siempre va a pasar por 1, 1,0. Pero si me habla de 2,-1, 2,-1 andaría por aquí abajo el punto. Entonces, tendría que tener una forma también decreciente. Entonces, no es que muy rara vez va a ser decreciente, es que en esos dos ejercicios pues era creciente, pero uno tiene que analizar los datos que le están poniendo.
como cero, ¿verdad? Sí. Y si la X es a luz, se puede hacer, entonces será ajá. Analicemos la otra propiedad. La otra propiedad. Si nosotros sabemos que el punto es X, Y y estos son 8,3 y esto es una función logarítmica, logaritmo en base a de X es lo mismo que Y, ¿verdad? F de X se cambia por Y. Yo voy a sustituir esto y voy a decir, cambiemos la Y por un 3. Logaritmo en base a de X y X vale 8. Logaritmo en base que de 8 da 3. Vimos una propiedad que decía que a la X igual a Y se podía convertir en logaritmo usando X era logaritmo en base a de Y. Esto lo vimos. Eso está para hacer la conversión. Ahora, si nosotros tenemos que esto es 3 igual a logaritmo en base a de 8, y ustedes lo van a convertir a exponencial, ¿cómo quedaría en exponencial? ¿Quién es la base? A elevado a la... No, A elevado a la 3 es 8. Entonces, ¿cuál número elevado a la 3 me da 8? Retomando aquí, claro que sí hay un número que elevado a la 3 da 8. Ajá, 2. ¿Cómo es que se saca? Acuérdense de las ecuaciones exponenciales. En las ecuaciones exponenciales usted tomaba el 8 y lo factorizaba. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. Estos son 2 a la 3. A la 3 es 2 a la 3. Ahí usted se da cuenta que en ese ejercicio, el A, en esta función, la A vale 2. Es decir, ¿cuál es la función que realmente estamos trabajando? La función logaritmo en base 2 de X. Esa es la función que estamos trabajando porque acabamos de encontrar que A vale 2. A vale 2. Entonces, nuestra función es logaritmo en base 2 de X. Entonces, será cierto que en esta función, si usted reemplaza la X por un 2, la Y le da 1. Reemplácelo, a ver. ¿Será cierto que 2,1 es un punto de F? Logaritmo en base 2 de 2, ¿será cierto que eso es 1? Ajá. Si es 1. Entonces, ¿qué podemos decir de la última propiedad? ¿Qué podemos decir de la última propiedad? Verdadera. Vamos al número 6. Considere la siguiente representación gráfica de una función logarítmica. Logaritmo en base 2 de X. Si X vale 8, ¿cuánto vale N? Ya lo saben. Ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Pero lo voy a plantear. Lo voy a plantear como que tenemos el par ordenado 8,n. Entonces usted plantea logaritmo en base a... en base 2. En base 2 de X vale 8 y el resultado va a ser n. Logaritmo en base 2 de 8 nos va a dar 3. Y esa sería la correcta, ¿verdad? ¿Preguntas aquí?